¿sí? Lo primero que tienen que hacer y como recomendación general es primero leer la guía, enterarse bien de qué consiste la práctica, aunque yo ahora mismo les voy a explicar, y luego de ello sí comenzar con el levantamiento, ¿sí? Luego cuando ustedes inician la lectura, ustedes van a tener una idea del contexto con el cual van a hacer la investigación, ¿sí? Van a enterarse a qué se refiere, por ejemplo, el concepto de parrilla, el concepto de horarias o franjas horarias, ¿sí? Los fragmentos, ¿sí? Los grupos de horarios que se clasifican dentro de una parrilla de programación y van a entender mucho mejor esta práctica, ¿sí? ¿En qué consiste la práctica del segundo bimestre? Como yo les comentaba, como primera recomendación es revisar la guía didáctica, ¿sí? Que esto es indispensable por el tema de las parrillas de programación. Revisar la definición, revisar la construcción de la parrilla de programación, revisar las franjas horarias con las cuales se clasifica la programación y se las ubica en la franja en la parrilla de programación, ¿sí? Y la normativa de los contenidos. Normativa de los contenidos porque nosotros ahora mismo tenemos canales de televisión que están al aire, pero la ciudadanía es, primero la ciudadanía, la audiencia, primero ellos, nosotros, la audiencia y los televidentes de un canal o los radioescuchas de una radio, son los primeros que van a evaluar la programación y son los primeros que seguirán y serán fieles a un programa que ofrece un medio de comunicación, ¿sí? Y la normativa de los contenidos en ese aspecto es fundamental porque nosotros también como ciudadanos podemos emitir nuestras quejas sobre algún aspecto de la programación al Consejo de Regulación. Y por su parte, el Consejo de Regulación tiene normativas para poder monitorear a los medios. Y ahora mismo es indispensable el monitoreo de los medios. ¿Por qué es indispensable el monitoreo de los medios? Una, por mirar la programación que se emite. Otra, por ejemplo, las variantes que ha habido últimamente en un canal de televisión, en su parrilla de programación por el asunto de la pandemia, por los despidos intempestivos, por los cierres de canales, por la misma pandemia, la economía que está afectando, ¿sí? Y el aspecto también de volcarse a la web y el aspecto digital, que también es otro factor. Entonces, nosotros debemos monitorear eso. Además, también debemos monitorear y conocer cuál es la programación que se comparte en las parrillas de programación y llega a las audiencias. Ahora mismo es fundamental porque por el asunto también de la teleeducación, ¿sí? A ver, ¿qué canales de televisión han estado cumpliendo con la normativa, por ejemplo, de TV Educa, en tales franjas, transmitir tales programas que sí lo han hecho? ¿Y cómo será ahora la modificación a partir de todo este escenario, sí, de las parrillas de programación, de los canales y de las radios, ¿sí? Como lecturas obligatorias y como lecturas recomendadas, les voy a pasar les voy a colgar, todavía no he colgado nada, esto yo ya en una clase anterior, hace 2 semanas lo expliqué, pero creo que me apresuré un poco en explicar la práctica del segundo bimestre, pero yo les voy a colgar desde ahora a unas 2, por lo menos, lecturas obligatorias para que ustedes dimensionen dimensionen el terreno en donde ustedes van a investigar o con qué van a investigar, ¿sí? Y de hecho, todas estas 2 cosas, que la guía didáctica y estas lecturas obligatorias, tienen mucho de aporte, ¿sí? Para que ustedes conozcan el contexto y además, ¿sí? Lo que consta en la parrilla de programación está declarado en el CES, ¿sí? Y esto forma parte de las prácticas preprofesionales de investigación en comunicación que obviamente consta en la malla curricular. Todo está engranado, ¿sí? Entonces, en esta materia, realmente ese es el escenario que nosotros estamos presentando a los alumnos en cuanto a contenidos, ¿sí? De las prácticas preprofesionales de segundo nivel.
¿Cómo vamos a realizar la práctica? Paso 1, ¿sí? Escoger un medio audiovisual de radio o de televisión o de radio, ¿sí? Y extraer la parrilla de programación. Casi las parrillas de programación por lo regular están colgadas en las páginas web de los medios. Hay algunos medios que no las tienen. Otros medios presentan su parrilla de programación al Consejo de Regulación y el Consejo de Regulación, por medio de la rendición de cuentas o transparencia, tienen publicadas las parrillas de programación que los medios declaran. Eso lo tendríamos que ver porque la última revisión que yo hice todo estaba colgado, pero cuando era Cordicom. Ahora mismo que pasé a ser el Consejo de Regulación, o sea, desde este año, el Consejo de más o menos de diciembre, he visto otra organización de la página, ¿sí? Y hay que mirar si es que ahí están colgadas las parrillas de programación que declaran los medios. O si no, nos tenemos que descargar del internet, o si nosotros tenemos amistades o acercamiento a los medios, lo que nosotros tenemos que es pedirle a los medios, solicitar esta parrilla de programación que nos puedan facilitar para indicarles que es un estudio académico de sus prácticas, simplemente para conocer cómo emiten sus programas la radio, para nada más, para no sembrar angustia o que no les puedan ayudar realmente, o que sientan que se los están monitoreando en realidad, ¿sí? Y esta parrilla de programación que ustedes consigan de un medio audiovisual o de televisión, la deben pasar a un documento de Word o Excel, ¿sí? Los insumos para la práctica. Este sería ya el paso 2. Una vez que se consiga la parrilla de programación, comenzamos la práctica. Comenzamos la práctica llenando, así como en el primer bimestre, vamos a llenar una ficha de estudios. Esta ficha de estudios ustedes la tienen en la página 49, ¿sí? De la guía didáctica del Practicum 2. Pero nosotros, como esta guía realmente, y es de la malla STS y se está cerrando, esta guía nosotros la vamos a reformular. Por eso mismo yo les estoy poniendo la que ustedes están viendo aquí en este documento de PowerPoint, esta es la parrilla actualizada. Entonces van a trabajar con esta parrilla y más no con la que consta en la guía didáctica. Hay algunos asuntos, obviamente, que no se han borrado, simplemente se ha actualizado esta ficha. Y con la que les estoy presentando en este momento, es con la cual tienen que trabajar, ¿sí? Esa parrilla de programación tienen que llenarla una por programa que ustedes van a ver en la parrilla de programación. Aquí consta el nombre del programa, consta el canal, la hora, el tiempo en minutos, el género, el subgénero o microgénero, la franja horaria, el día de la semana, el número de emisión y el origen de la programación, ¿sí? El nombre del programa, ustedes ya lo saben, el canal es Ecoavisa, en este ejemplo que estoy poniendo acá, la hora 20 horas, tiempo en minutos, por ejemplo, de este programa, 30 minutos, ¿sí? ¿Qué clase de género es informativo, es formativo, educativo, cultural, es deportivo, entretenimiento y publicitario? Ustedes lo deben poner y colocar, en este caso es entretenimiento. El subgénero o microgénero, sí, en este caso es entretenimiento y este es una es una serie cómica, más que todo. Hay que verle los subgéneros, que también les voy a pasar una listita de los subgéneros para que ustedes ahí los clasifiquen, ¿sí? La franja horaria, sí, que esta franja horaria se la determina según lo que establece el Cordicom. Perdón, sí, antes el Cordicom, ahora Consejo de Regulación, y lo que establece la Ley de Comunicación y su reglamento. El día de la semana, ¿sí? Sea lunes a viernes, cómo se transmite el programa, lunes a viernes, y en este caso los domingos, el combo amarillo, los números de emisión que tienen 5, y por qué, ya les voy a indicar por qué es importante este número de emisión, ¿sí? Y el origen de la programación propia, nacional o independiente e internacional. Propia se denomina la producción que realiza el canal, ¿sí? El combo amarillo es producción propia, ¿sí? Porque invierte el canal en actores, en toda la producción, ¿sí? En equipo de producción como tal.
Incluso ocupan instalaciones del propio canal, formación de actores y obviamente invierten en una temporada completa para tener esta serie del Combo Amarillo. Entonces, producción propia. Nacional o independiente es la que adquieren de productoras independientes, de productores independientes y los transmiten en el canal. Y la internacional es todo lo que nosotros vemos en telenovelas, en películas, en series, en dibujos animados, todo lo que nosotros podamos ver como producción internacional. Ojo, por ejemplo, MasterChef, para darles un ejemplo, MasterChef es de producción propia. ¿Por qué? Porque el canal compra la franquicia y obviamente lo producen acá. Y obviamente el canal invierte en ese programa, invierte en productores, invierte en toda la producción, solamente ellos compran o adquieren la franquicia para producirla acá, pero es producción propia del canal. ¿Sí? La ley de comunicación y su reglamento. Porque yo primero les presento la ficha y luego les hablo de esto, para que ustedes comprendan que todo lo que se le coloca en una ficha tiene mucho que ver con la reglamentación que en el Ecuador está rigiendo. La clasificación de géneros, según el reglamento del CORDICOM, en el artículo 60, emite o señala la identificación y clasificación de los tipos de contenidos e identificación de contenidos de programación para satisfacer las necesidades de formación, educación, información y entretenimiento de la audiencia son estos, los que yo señalo aquí. Informativos, opinión, formativos, educativos, culturales, entretenimiento, deportivos y publicitarios. Por eso, nosotros estamos trabajando con lo que dice la ley y su reglamento en el artículo 60 y clasificamos a nuestro estudio y nosotros ocupamos para llenar esta ficha los géneros que están declarados en la ley y en su reglamento, ¿sí? Y los que rigen en el Ecuador, que son los informativos de opinión, formativos, educativos, culturales, entretenimiento, deportivos y publicitarios, ¿sí? Los microgéneros, no hay una clasificación en el Ecuador de microgéneros, pero se utiliza la clasificación propuesta por Arana. Sí, es una investigadora de España, específicamente de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿sí? Y sobre la base de lo que propone Arana, se hacen los estudios de ranking de IVOPE. IVOPE también tiene su sede aquí en el Ecuador. En esta clasificación se hacen los estudios de televisión, se observa la televisión y se observan los géneros y los microgéneros. Esta clasificación de Arana también les voy a pasar en un anuncio para que ustedes lo tengan y obviamente se rijan para este puntito de acá que es subgénero o microgénero, ¿sí? Vamos a identificar el género macro y luego lo que vamos a hacer es clasificar el subgénero, ¿sí? Y esta clasificación de microgéneros les voy a pasar para que no se pierdan y la puedan colocar. Habrá subclasificaciones que a lo mejor no entren en esta clasificación que les voy a pasar como guía. Ustedes ahí deben identificarlos y deben poner también dentro de sus fichas de programación que deben llenar por programa. Los microgéneros que establece Arana, estos son, por ejemplo, en el macrogénero informativo, ella clasifica se clasifica a noticieros, o se los pone allí, o se los ubica allí a los noticieros, a los programas de investigación periodística, a los noticieros institucionales, a los reportajes también, reportajes que puedan emitirse dentro de este contexto informativo, los comunicados oficiales y los publireportajes, ¿sí? Noticiosos, informativos, ¿sí? También dentro de este macro género informativo, también pueden ir documentales de corte noticioso, ¿sí? De corte noticioso, que por lo regular no lo, o sea, no lo hay informes muy grandes, pero que a veces dentro del
propios noticieros. Entonces, no han de encontrar, hemos observando, nosotros esto estábamos observando que lo tiene Alemania, Nueva Zelanda, los países nórdicos que realmente tienen una televisión pública muy ordenada. Entonces, en ese aspecto sí, nosotros encontramos ese microgénero específico que les estoy mencionando. En el género o en el macrogénero de la opinión, nosotros tenemos mesas redondas, tertulias, debates y entrevistas. ¿Sí? Ahí se las clasifica a este tipo de programas. En ese macrogénero se clasifican estos tipos de programas. Mesas redondas, se los ubica, perdón. Mesas redondas, tertulias, debates y entrevistas. En el género, el macrogénero formativo, educativo y cultural, se ubican los programas educativos, las conferencias de corte educativo, los documentales científicos de corte educativo, los divulgativos también, de alguna investigación científica, de alguna cuestión que tenga que ver con proyectos de educación como tal, servicios religiosos, acontecimientos religiosos y programas religiosos se ubican en este macrogénero educativo, formativo y cultural. En el género del entretenimiento se ubican los microgéneros que pertenecen a los programas humorísticos, ¿sí? Películas, musicales, telenovelas, talk shows, debate shows, reality shows, magazine, fiestas populares, variedades, conciertos en diferido, videoclips, concursos, dibujos animados, series infantiles, series juveniles, ¿sí? Cortometrajes y todo lo que tiene que ver con farándula. En el macrogénero deportivo, en el género deportivo se ubican los microgéneros. Retransmisiones en directo, ¿sí? De algún evento deportivo, retransmisiones en diferido también de algún evento deportivo, programas deportivos, previas, post retransmisiones y noticias deportivas. Y también tenemos en el género publicitario, tenemos la clasificación de microgéneros con programas de venta y espacios publicitarios. Por lo regular, aquí en el Ecuador tenemos T-Ventas, que es un programa que se lo transmite los días sábados. Yo lo he visto en Teleamazonas, no lo he visto en otro, creo que en Ecuavisa también, no los he visto en otros canales, pero en canales locales sí hay programas de venta. Y a lo mejor con este cambio estructural que está viendo en el comercio, a lo mejor se incorporen programas de este tipo con gran acogida, al menos en localidades, yo creo. Es como una predicción o como una hipótesis que se marca a futuro, ¿sí? Para que tengan una idea cómo queda todo este estudio, yo puse una tablita aquí, consolidada de géneros de programación. Aquí hay varios medios que se ha realizado, sí, como ejemplo, que he realizado como ejemplo. Y aquí yo lo que pongo es la clasificación de todos los macrogéneros: informativo, opinión, deportivo, entretenimiento, formativo, cultural y publicitario. Clasifico los números de programas que yo he identificado y el total de programas que tiene el canal de televisión evaluado, ¿sí? Más o menos para que ustedes tengan una idea. ¿Sí? En el Ecuador, nosotros contamos con un marco normativo que se establece con la Ley Orgánica de Comunicación y el reglamento expedido por el CORDICOM, ¿sí? En cuanto tiene que ver al monitoreo de medios, ¿sí? Audiovisuales específicamente. Así señala el artículo 60 o se define en el artículo 60 la identificación y clasificación de los tipos de contenidos, en el artículo 65 la clasificación de audiencias y franjas horarias y en el artículo 97 espacio para la producción audiovisual nacional. ¿Cómo se clasifican las franjas horarias en el Ecuador? De esta manera. Clasificación A, apta para todo público y se determina en los horarios de 6 de la mañana a 18 horas, ¿sí? 6 de la tarde. La clasificación A y B de responsabilidad compartida de 18 a 22 horas, apta para todo público con supervisión de un adulto
esta supervisión la hacen a las personas que tienen entre las edades de 12 a 18 años. ¿Sí? La clasificación A, B y C para adultos, apta solo para personas adultas mayores a 18 años, y esta franja se emite desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Aquí yo he puesto un ejemplo de la clasificación de géneros de programación de un solo canal, ¿sí? El género informativo con 12 programas, opinión 3, deportivo 3, entretenimiento 16, formativo culturales 20, publicitario 0 y un total de 54 programas, ¿sí? Y para ser un poco más dinámico, yo he puesto este cuadrito de acá, en donde aquí señalo los minutos de programación que corresponden a cada género de programación. Luego hablamos del tipo de producción según la Ley Orgánica de Comunicación. En el artículo 97 de la LOC señala que sobre el espacio y la difusión de contenidos de producción nacional, en la que los medios de comunicación audiovisual destinarán de manera progresiva al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público. ¿Qué quiero decir con eso? Que el canal de televisión, un medio de televisión, un medio radial, tienen que destinar en la franja A de 6 de la mañana a 18 horas programación apta para todo público, ¿sí? Por lo menos programación nacional independiente, por lo menos un 60% deben introducirla en su franja horaria de 6 a 18 horas. Esto es una disposición ya que se lo señala en la ley. Y algunos medios cumplen y otros medios no lo cumplen, no logran cumplirlo, porque a lo mejor esa producción nacional independiente también les cuesta y es difícil que puedan cumplirla, ¿no? Les resulte más barato a lo mejor comprar música o comprar poner música en el caso de las radios y en el caso de la televisión poner una serie infantil que les cuesta menos que una producción nacional independiente, o sea, invierten menos, ¿sí? Eso también hay que mirarlo. Y nosotros en la ficha también hemos determinado esta clasificación de producción propia, producción nacional independiente y producción internacional. Y dentro de una parrilla ustedes van a observar qué es el programa, qué programa pertenece a producción propia, a producción nacional independiente y a producción internacional. Ojo, cuando ustedes hagan el levantamiento no solo se van a referir a un documento, no, también tienen que tener acceso al canal. Si ustedes bajan, por ejemplo, si viven en una localidad y les proporcionan la parrilla de programación, por ejemplo, en mi caso, que vivo en Loja, y me proporcionan la parrilla de programación del Canal Sur, y yo miro el documento, lo estoy observando y estoy levantando las fichas y digo, y miro un programa que nunca lo he visto en mi vida y digo, ah, no, este ha de ser de producción nacional y lo coloco. Eso realmente es no ético. Lo que uno tiene que ir es a sintonizar el canal y decir, y mirar el programa, mirar su contenido y decir, ah, no, este programa es educativo, o sea, tiene corte educativo. Porque a veces tampoco, o las parrillas de programación, es que les ponen a ustedes, esto es programación nacional, esto es programación internacional, o esto es producción nacional independiente. No lo hacen. Simplemente publican su programación y punto. Y no publican su clasificación. Ellos publican su clasificación cuando emiten el informe al Consejo de Regulación. Aquí he puesto un ejemplo de la clasificación de la producción por franjas horarias de V Televisión. Entonces, ¿por qué es necesario hacer esta observación? Por ejemplo, en V Televisión ustedes tienen la clasificación de producción propia, nacional e internacional, ¿sí? Nosotros vamos a mirar si cumple con esto. Si este canal incorporó de manera progresiva un 60% de su programación, en su programación, producción nacional independiente, apta para todo público.
Vamos a mirar aquí. Si nosotros evaluamos este canal en específico, miramos que en la franja A, la producción propia tiene o contabiliza o se suma un 52%. La nacional suma un 21% y la internacional contabiliza un 27%. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir aquí en nuestro análisis? Que este canal cumple o no cumple con esa incorporación progresiva de producción nacional en su franja A. Vemos que sí la está cumpliendo, porque tiene un 52%, perdón, vemos que la está cumpliendo en la producción propia con un 52%, pero en la incorporación de producción nacional independiente todavía le falta, está menos de la mitad de lo que exige la ley. 21%. Si tiene un poquito más de la mitad, 30%, ahí sí estaríamos hablando que de manera paulatina y progresiva va a cumplir con el 60% que exige la ley de comunicación. Y aquí está otro cuadrito, otra gráfica, en donde ustedes van a encontrar la producción internacional propia y nacional independiente de este canal. Y aquí miramos que la producción propia en todas las franjas, ¿sí? En todas las franjas tiene una sumatoria del 54%, la internacional del 28% y la nacional independiente de un 18%. ¿Sí? Aquí, obviamente, ¿por qué a veces un canal local tiene más producción propia? Porque a veces al canal le cuesta comprar programación internacional. Entonces lo que ellos hacen es hacer un magazine que dure de 9 a 11 de la mañana, por poco a 12 de la mañana, y rellenar toda una franja con ese programa. ¿Sí? Entonces, obviamente, si lo hace así, ya tiene más porcentaje de producción propia y también está cumpliendo con la ley, pero también aquí miramos calidad, ¿sí? Calidad y cantidad también de programación. Eso ya depende del análisis del investigador. Eso es todo lo que yo les quería indicar sobre la práctica del segundo bimestre. Para Fabricio, Alison y Jorge, que están, William también, que están conectados, no sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros la parrilla y las fichas, nuestro trabajo se va a enfocar en la totalidad de la parrilla, es decir, por ejemplo, desde el lunes a las 12 de la noche hasta el siguiente domingo a las 23:59, es la totalidad de la programación. Sí, sí, Fabricio, espéreme un ratito. Voy a dejar de compartir este documento y me voy al documento de Excel para que me entiendan mejor. ¿Sí? Ajá. Esa era mi consulta también, profe, si es que nos va a dejar algún documento de Excel o algo para podernos regir ahí. Sí. A ver, ustedes cuando piden la parrilla de programación a un canal o la bajan de la web, la van a tener así. ¿Sí? Miren, y a veces, por ejemplo, en los informes de rendición de cuentas de los canales, ustedes van a encontrar una parrilla así. Una parrilla así, tan organizadita para el Consejo de Regulación, que si ustedes miran aquí, que es un ejemplo de parrilla, ¿no? Yo me la pedí en V Televisión a esta parrilla. Entonces, aquí dice, el celestito, ellos señalan como producción propia local, ¿sí? Este naranjita la señalan como producción nacional, ¿sí? Y esta violeta la señalan como producción internacional. Aquí, esta parrilla de este canal ya les da clasificada qué clase de producción tiene. Producción local, producción nacional y producción internacional, ¿sí? Ya la tienen así. Para mejor comprensión y para mejor levantamiento, es mejor que ustedes esta parrilla que está aquí la puedan hacer a su modo, ¿sí? Y a su modo digo, clasificando aquí así, por horarios de media hora, ¿sí? O de bloques de 1 hora. Ya ustedes la pueden hacer a la parrilla de programación que ustedes bajen del canal o les entregue un canal.
Porque les digo, porque ustedes después lo que van a ir poniendo acá, por ejemplo, yo ya la tengo aquí completa la parrilla, y miren lo que yo he hecho aquí con esta parrilla de programación. He mirado un programa, ¿sí? Lo anoto al programa, anoto el porcentaje de minutos que tiene ese programa, tiene 5 emisiones, ¿sí? Bueno, aquí ustedes pueden hacerlo con una fórmula de Excel rápido, sino que yo lo he hecho aquí 5 para tomar yo en cuenta y no olvidarme que son 5 emisiones las que tiene este V Televisión, ¿sí? A la semana, Entonces, yo aquí le sumo estos minutos de programación, 90 por 5, y ya tengo la primera emisión del noticiero, de 450 minutos. Profe, ¿Sí? la contabilidad va ahora en minutos, ya no en segundos, En, minu- de la en- programación. en minutos. En parrilla de programación es en minutos. En noticieros en segundos. Ya, gracias, profe. Sí, en segundos. Ahora, claro, porque una noticia una noticia no le va a llevar media hora. Ojo, una noticia le va a llevar 1 minuto. ¿Sí? Sí, Entonces, por profe. eso se hace la contabilidad en segundos cuando uno hace levantamiento de fichas de noticias. Pero cuando hace el levantamiento de las fichas de programación ya es por minutos. ¿Sí? Ya, gracias, profe. Ya, ahora, esto está claro. Esto con las parrillas de programación. Entonces yo, para explicarles mejor, miren, yo la he puesto esta parrilla aquí y lo que he hecho es contabilizar, por ejemplo, V Televisión en la primera emisión, en los 5 días de la semana, tiene 5 emisiones, pero noticiero como tal, miren, hay una segunda emisión, hay una tercera emisión, ¿sí? Del noticiero. Es por 5, por 5, por 5. Esto según lo que yo observo aquí en la parrilla. Y esto yo ya lo saco también de las fichas de programación que yo ya voy a llenar. Esto en lo que tiene que ver con parrillas de programación, ¿sí? Y para darle un ejemplo, miren la parrilla de programación de Cotel, tiene la misma gráfica, tiene los mismos colores que yo he utilizado para la clasificación de los géneros, ¿sí? Y en todos he utilizado lo mismo. Bueno, pero es mi forma de trabajar. Ustedes tendrán su forma de trabajar, pero más o menos yo les indico cómo hacerlo, ¿sí? Entonces yo aquí señalo todas las parrillas de programación. Aquí yo tengo muchas parrillas porque yo he observado toda la zona 7. Ustedes van a observar un solo medio. Entonces una sola parrilla. ¿Ya? Eso en cuanto a parrillas de programación. Ahora voy a irme a otro archivo que tengo abierto para indicarles cómo hacerlo. Eso es lo que tiene que ver las parrillas de programación. Ah, perdón, que estoy compartiendo el mismo. Creo que este es Excel. Ah, este mismo es. Voy a cerrar para no confundirme un ratito. Este es. Voy a cerrar el otro Excel porque si no me estoy confundiendo mucho. Ya, ahora sí. Ahora sí voy a compartir y ya. Exacto. Ya, este es el documento con el cual ustedes van a trabajar. ¿Ya? Este es un ejemplo de una parrilla de programación transcrita de la web al Excel. ¿Sí? Entonces aquí depende de cómo ustedes se organicen. Yo les di el ejemplo de cómo yo me organizo. Realmente una parrilla siempre se construye con las franjas horarias a la izquierda y a la derecha para mayor visualización y mejor trabajo, ¿sí? Eso incluso lo recomiendan los teóricos y los estrategas de programación, más no así como está aquí, ¿ya? Pero eso les digo, depende de la forma de trabajar de ustedes. Pero cuando uno construye, cuando es estratega de programación, es mejor hacerlo con el ejemplo que yo les di, izquierda y derecha el horario de programación
y ahí ir ubicando de lunes a domingo los programas, ¿sí? Es mejor trabajarlo así. Pero aquí hay un ejemplo de otra forma de trabajo, ¿sí? Que incluso aquí lo ponen por horas y aquí a mí me parece un poco más difícil observar el horario. Por eso es recomendable transcribirla a lo que ven en la web de la otra forma que yo les indiqué. Aquí están las fichas ejemplo, ¿sí? De la programación levantada. Miren, Música Mi Tierra, TV MIC. Este es ejemplo. No, este es ejemplo de cómo deben quedar todas las fichas. Pero la ficha que van a utilizar ustedes es la que yo les voy a mandar en el PowerPoint, ¿sí? Y la que está allí. Con esa ficha ustedes deben trabajar. Este es un ejemplo anterior que también hicieron sus propios compañeros, sí, pero esta es la ficha que nosotros manejamos en ese momento, pero ahora está actualizada y van a manejar la que les digo en el PowerPoint, pero aquí, así se las llena. Una por programa. Y en el número de emisión, día 1, ¿sí? A ver, ustedes si observan, por ejemplo, noticiero primera emisión, no es necesario que me pongan noticiero primera emisión una ficha, otra ficha, otra ficha. No. Si el noticiero primera emisión tiene 5 emisiones, aquí, ¿sí? Número de emisión, tienen que ponerle quinta, primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, ¿sí? Eso deben ponerlo acá, no uno, por ejemplo, acá lo pone como 2, 1, ¿sí? Pero si es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, deben constar aquí 5 fichas de ese mismo programa. Por eso hay que hacerlo en orden. En esta columna, por ejemplo, noticieros, en esta columna el segundo programa, en esta columna el tercer programa, cuarto programa, quinto programa, sexto programa, séptimo programa, y así nosotros vamos a llenar toda la parrilla. Miren, ustedes solo están haciendo observación de un canal, así que no es difícil hacerlo, ¿sí? Y como ya manejaron ustedes esta práctica el primer bimestre, y saben que me alegra muchísimo, porque casi la mayoría lo ha hecho bien, casi la mayoría lo ha hecho bien, muy bien, y estoy muy satisfecha con los trabajos del primer bimestre, ¿sí? O lo han entendido bien y realmente también he leído los foros y en los foros rescato muchas cosas que realmente ese es el objetivo de la práctica, el mirar desde otro punto de vista a la comunicación y lo que hacen los medios, ¿sí? Y en la decodificación la vamos a hacer así, ¿sí? Igual incorporamos el dato, como ustedes ya manejaron esto en el primer bimestre, el dato, el nombre del programa, el canal, la hora que se emite, el tiempo en minutos, ¿sí? El día de la semana, el género, ya el subgénero o microgénero, ¿sí? El origen de la producción y las franjas horarias, ¿sí? Miren, está clarísimo. Tienen que solo después ir llenando cada ficha acá y sumar. Luego vamos a ir a la tabulación y en la tabulación tenemos la distribución semanal de la programación por géneros, ¿sí? Solo de los informativos, del entretenimiento, ¿sí? Del formativo educativo cultural. Eso es un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el peso de la programación por días de la semana, cuánto peso tiene, por ejemplo, en el sábado los noticieros o en el sábado el entretenimiento, y aquí vamos a tener muchas cosas, ¿sí? Y la clasificación de la programación según franjas horarias, ¿sí? También tenemos la clasificación A, B y A, B y C. Aquí es importante que ustedes lo miren por esto del reglamento que ya les había comentado. Sí, y acá está el origen de la programación propia, nacional, independiente, internacional. Y hay un cuadro consolidado, ¿sí? Un cuadro consolidado en el que ustedes pueden, de hecho, lo tienen que sacar al macrogénero, la clasificación de subgéneros que tiene la parrilla, el origen de la programación, el nombre del programa, el número de programas, ¿sí? Que tiene el macro y el subgénero, las emisiones semanales, ¿sí? Y el tiempo en minutos. Así ustedes pueden sacar, miren, por género, pueden sacar
ya un consolidado en tiempo y minutos en este cuadro mucho más explícito y ustedes van a tener el total aquí de emisiones, el total de programas que tenemos, el total de emisiones que tienen de toda la programación y van a tener el total de minutos de programación de una parrilla. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, sí, profe, sí, está entendido hasta el momento. ¿Sí? No es difícil hacerlo. Realmente creo que lo más complejo va a ser es conseguir las parrillas de programación, más que hacer en la práctica, porque ustedes ya lo hicieron en el primer semestre y eso les digo, la mayoría, casi en su totalidad, lo hicieron muy bien y lo comprendieron muy bien. Entonces, en el segundo bimestre yo no creo que tengan ninguna clase de problema en hacer o hacer este mismo levantamiento. Más bien lo que yo veo un poquito de complejidades por este mismo de no poder salir, de estar todavía un poco restringidos en la salida, que les puedan proporcionar las parrillas de programación, ¿ya? Eso es lo que quisiera yo mirar. Ahora, sí quisiera que ustedes, yo quisiera, de hecho, tengo el listado y mirar con ustedes los medios que deban levantar, ¿sí? Para que no se repitan, por ejemplo, no tener trabajos 3 de Coavisa, 3 de Teleamazonas de RTS, sino también tener observación de canales de propios de su territorio, o sea, en donde están ubicados cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es importante mirar que a lo mejor canales que ya no avanzan a llenar su parrilla de programación y estén a punto de desaparecer, que eso es un dato súper importante para el Consejo de Regulación y es súper importante en el sentido de que el gobierno está diciendo que va a utilizar toda la infraestructura mediática pública, ¿sí? Para la teleeducación y obviamente también va a haber una exigencia para los canales comerciales eh, a, 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 de corte privado, ¿no? Entonces, me imagino que también va a haber una disposición sobre eso y es importante mirar ese asunto en las localidades, ¿sí? Entonces, verán, yo les voy a enviar todo lo que he explicado en este momento en el anuncio, ¿sí? Voy a explicarlo detallado, en orden, todo, absolutamente todo. Ese momento que yo acabe también esta tutoría, yo voy a bajar esta grabación, la voy a editar un poquito en los tiempos, por ejemplo, que esperamos a sus compañeros, la voy a editar un poco y le subo para que quede de respaldo y ustedes la puedan mirar, ¿sí? Eso, y les mando el archivo, les envío en el archivo de Excel, les envío el archivo de un ejemplo de parrillas para que ustedes lo puedan hacer y les envío el PowerPoint adicional para que ustedes tengan allí la ficha con la cual deban levantar, tienen que levantar y después en la segunda tutoría, si quisiera ver o mirar el siguiente martes con qué medio van a trabajar, ¿sí? Ya. Pero lo definimos nosotros mismos, profe, estos días. Por ejemplo, yo ya avancé a dar los exámenes del viernes y ya quisiera avanzar esta semana, estos días. ¿Puedo ya escoger uno a mi Sí, albedrío? y Fabricio, ¿usted qué medio puede hacerlo? O sea, ¿qué medio ya ha investigado que puede usted conseguir la parrilla? Mire, la verdad es que no he investigado, estimada Cruzcaya, pero yo vivo en el centro de Quito y pues no sé, RTU ve mi mamá bastante porque da música ecuatoriana. RTU podría intentarlo. Sí, 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 puede hacerlo. A ver, RTU entonces, podría ser. Fabricio, justamente tengo el listado aquí. Ujú. William, usted. Ya, RTU. William, ¿usted qué medio, por favor? William Osvaldo. No creo que me escuche. Alison, Profe, ¿cómo está? Buenas. buenas tardes. Alison, ¿qué medio usted puede hacer?
Eso era mi pregunta, profe. O sea, ¿tiene que de ley ser un medio que esté cerca de nosotros o puede ser de otras provincias? Puede ser de otras provincias, sí. Entonces quería seguir con Oromar porque ya hice la dinámica en el otro bimestre, entonces quisiera continuar con el mismo. Sí, sabe que no he llegado a su estudio. A mí me interesan mucho las localidades también para saber, porque casi la dinámica de medios nacionales nosotros lo observamos, pero hay Sí. un trabajo, Fabricio, su trabajo es también muy bueno, yo ya lo he revisado, pero hay, Ah, claro. sí, 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 hay algunas cosas que yo ya he pasado para publicación, o sea, para consolidar, ¿sí? Y yo voy a ponerlos en esas publicaciones cuando yo ya las tenga listas, ¿sí? Buenas. Los voy a mencionar, sí. Ya A hecho. ver, Alison Michelle, Nada, es ahora. Alison Maldonado, Sí, ¿sí? Oromar, sí, Oromar, profe. ya. William, Profe, ¿me escucha? Sí, William, ¿qué medio usted va a hacer? ¿O tiene Eh, posibilidad? Conseguí la parrilla de Norvisión, de Tulcán, Ah, chévere, ya, entonces ya ya, quiero empezar a hacer de Norvisión. ya, ya, ya. Bueno, con todo este insumo que acabo yo de enviar, ya pueden ustedes iniciar sin problema. Voy a enviarles Ya, enseguida. Yo acabo las tutorías y les envío. ¿Sí? Ya. ya, profe, bueno. William, Osvaldo. Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir. Norvisio me dijo un ratito. Jorge, Jorge Villa, si puede. Sí, profe, yo quisiera ver si es que puedo hacer igual de Teleamazonas. Voy a tratar de conseguir la parrilla de Teleamazonas, como ya hice igual el primer trimestre del estudio sobre el, el- el Ya. trabajo que hicimos del práctico. Entonces quiero ver si es que realizo de Teleamazonas. Sí está colgada, Jorge. Sí, Ya, sí la puede hacer, sí. Adelante. Entonces yo a ustedes los que se conectaron en este momento, ustedes ya eligieron su canal y ya. Claro, Cruzcaya, pero eso está determinado porque lo consigamos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo que salir mañana al seguro y puedo pasar por RTU, que queda en el centro norte, pero en el caso de que no consiga, puedo comunicarle a usted el próximo martes y a ver si consigo de otro así pequeño que no sé, Coavisa Teleamazonas. Bueno, bueno, me comunique enseguida para Ya, para ver, para mirar que no se repita, más ya, bien. de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 no hay problema. Yo creo que hasta allí estaríamos bien. Sí, 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 yo sí quisiera que se trate también con medios radiales, sí, con radios, también Ah, que lo ya. hagan, sí, con radios también. Si no consigue de televisión, puede ser de radio también, Fabricio. Sí, Bueno, ya es una buena opción que nos da entonces estos días para enfocarnos en eso. sí puede ser de televisión o puede ser de radio, no hay Hecho, problema, ¿sí? hecho. Ya. Ya, yo creo que ya no, más bien a sus otros compañeros les voy a enviar en el listado que yo tengo, voy a enviarles a ustedes el asunto de, espérenme un ratito. Perdón un momentito. Sí.
Gracias, gracias. Ya, entonces ahora me avisa Fabricio el día de mañana, ¿sí? Y mañana en la otra materia le aviso. Listo. Ok, Ya se ha podido conseguir o no. Ya, de acuerdo. voy a colgar Excel. Ahora me apunto el Excel, las diapositivas y esta grabación también, ¿ya? Ya. Y también voy a enviarles 2 documentos más para que tengan para que hagan lectura, ¿sí? Para que refuercen el contexto, ¿sí? Ya. Ya. Yo estoy muy contenta con el curso, les cuento. Estoy muy contenta, muy, muy contenta. Hay trabajos muy buenos. He detectado poca falencia de redacción, sí, incluso en los trabajos también periodísticos. Hay algunos que todavía patalean, ya, y hay que irles insistiendo en la redacción, en la mejora de esa redacción. Pero están bien, sí, hay una buena observación, Bueno, gracias. sí. Gracias, profe. Sí, 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 estoy muy, muy contenta. Bueno, con ello nos podríamos, bueno, yo voy a estar conectada hasta las 6, pero cualquier novedad, yo estoy aquí conectada para responder, ¿sí? Ya, muchas gracias. E incluso pueden ahora iniciar en este tiempito, bueno, yo sé que las tutorías de esta materia ni tampoco las de periodismo son obligatorias, pero cualquier novedad, cualquier cosa que ustedes tengan, estoy atendiendo en el WhatsApp, estoy atendiendo por correo, por el Canvas y también por esta línea de tutorías, ¿sí? Ya, hecho. Muchas gracias a ustedes. Y, profe, Y Gracias, Gracias. estoy conectada hasta las 6, ¿sí? Por cualquier Gracias. cosa. ya, gracias, Gracias. profe. gracias. Gracias, Alison.